Abolir la discriminación es reconocer que las raíces de una nación son tan valiosas como su presente y su futuro. Un cordial saludo. Mi nombre es Luisa Fernanda Simón, estudiante de la Escuela Preparatoria Anexa a la Normal de Teotihuacán en segundo grado, grupo 2. En esta ocasión, bajo la tutela del profesor Noé Sarabia Pérez, estaremos hablando con una progresión muy importante en la UAC de Conciencia Histórica, Horizontes Culturales de Mesoamérica y México Tenochtitlan. Los y las estudiantes explican las circunstancias y características de los pueblos mesoamericanos desde la caída de México Tenochtitlan y que se prolongaron a lo largo de los siglos XVI a XIX. Esto con el propósito de desarrollar una habilidad para organizar y estructurar la presentación oral de un ensayo, especificándonos con el tema de la conquista y la herida que dejó en el pueblo indígena. Pues, hablar sobre esto significa abordar un proceso histórico que no solo transformó territorios, sino que también marcó profundamente las estructuras sociales, culturales y emocionales de los pueblos originarios. Para reconocer el impacto de la violencia, el despojo, la imposición de nuevas creencias y el intento de borrar identidades, algo cuyas consecuencias aún persisten en la desigualdad y discriminación actuales. Esta herida no es solo simbólica, representa la pérdida de vidas, la destrucción de civilizaciones avanzadas, la supresión de lenguas y costumbres y la resistencia constante de las comunidades indígenas para recuperar y preservar su dignidad. Esto implica cuestionar la narrativa oficial, muchas veces contada desde la perspectiva de los vencedores, e incluir la voz de quienes han sido históricamente marginados. El legado de la conquista, una herida en el pueblo indígena. La conquista de América por parte de los europeos marcó un antes y un después en la historia de los pueblos indígenas. Este proceso no solo trajo consigo la expansión de un nuevo orden político y económico, sino también la destrucción de civilizaciones avanzadas, la imposición de nuevas creencias, la explotación de los recursos naturales y humanos. A más de 500 años de este acontecimiento, el impacto de la conquista sigue siendo un tema de reflexión sobre la justicia histórica, la resistencia cultural y las secuelas socioeconómicas que persisten en la población indígena de América Latina. El proceso de conquista trajo consigo consecuencias devastadoras para las civilizaciones indígenas, tales como la pérdida de su autonomía, la imposición de una cultura ajena y la disminución drástica de su población debido a enfermedades y guerras. Estas secuelas aún pueden observarse en la marginación que sufren muchas comunidades indígenas en la actualidad. La conquista de América no solo significó una transformación política y económica, sino también un proceso de violencia sistemática y despojo que ha dejado secuelas en las comunidades indígenas hasta nuestros días, reflejadas en la pérdida de identidad cultural, la desigualdad social y la explotación económica. Pérdida de la identidad cultural. Uno de los impactos más profundos de la conquista fue la imposición de una cultura europea que menospreció y suplantó las tradiciones, lenguas y creencias de los pueblos indígenas. La evangelización, impulsada por la corona española y la Iglesia Católica, tuvo un papel clave en este proceso, eliminando prácticas religiosas nativas y promoviendo la adopción del cristianismo. A pesar de los intentos de resistencia, muchas comunidades vieron fragmentadas sus cosmovisiones y formas de organización social. Desigualdad social y marginación. La estructura social impuesta por los conquistadores estableció un sistema de castas en el que los indígenas fueron relegados a la base de la jerarquía social. Esta situación ha perdurado hasta la actualidad, donde los pueblos originarios continúan enfrentando discriminación, pobreza y falta de acceso a oportunidades educativas y laborales. La persistencia de estas desigualdades demuestra que la conquista no solo fue un evento del pasado, sino un proceso cuyos efectos aún sienten en la sociedad moderna. Explotación económica y despojo territorial. La explotación de los recursos naturales de América fue uno de los principales objetivos de la conquista.
El sistema de encomiendas y mitas impuso condiciones de trabajo forzadas a los indígenas, quienes fueron despojados de sus tierras y sometidos a un régimen de producción para beneficio de la corona española y los colonos. Este despojo ha continuado en la actualidad en proyectos extractivas que afectan territorios indígenas y ponen en peligro sus modos de vida tradicionales. El impacto de la conquista en el pueblo indígena es un tema que sigue vigente en la discusión histórica y social. La pérdida de identidad cultural, la marginación y la explotación económica son consecuencias que han perdurado a lo largo de los siglos. Es fundamental reconocer estos efectos para trabajar en la reparación de las injusticias históricas y promover una sociedad más equitativa, donde los derechos y la cultura de los pueblos indígenas sean plenamente respetadas.